Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Confío en que razonablemente bien en estos tiempos tan difíciles bajo esta tragedia que estamos viviendo, aunque no es menos cierto que desde que empezó la pandemia hemos podido comprobar que el ajedrez es realmente un medio magnífico para combatir estos tiempos difíciles. Yo puedo garantizarles una cosa: ustedes no solo no se van a aburrir, sino que van a estar muy interesados en los próximos 40 minutos. ¿Y por qué digo esto de manera, digamos, casi arrogante? Evidentemente no porque yo haga peor o mejor mi trabajo, sino porque el torneo magistral Ciudad de León, con sus 33 ediciones, es uno de los poquísimos del mundo. Yo creo que en estas dos manos me sobran dedos para contarlos, que pueden, digamos, llenar una conferencia mucho más larga incluso que esta, con un montón de personajes y de historias de primer nivel de interés, porque no exagero nada si digo que prácticamente todos los mejores jugadores del mundo de los últimos 33 años han pasado por León, y muchos más que nunca llegaron a ser grandes estrellas mundiales, pero sí son personajes muy interesantes, como van a ver dentro de unos minutos. Antes de eso, quiero dedicar un pequeño ratito a algo que me parece importante y que creo que es de interés público, que es resumirles muy brevemente, con pocas ideas, por qué el torneo magistral Ciudad de León es un modelo organizativo para cualquier otro torneo. Aquí en sus pantallas tienen una especie de guión que lo resume, y ahí me gustaría aclarar una cosa. De estos tres párrafos, el primero se refiere, digamos, al pasado, se refiere básicamente a lo que podría ser el siglo XX, la andadura del torneo desde su inauguración hasta el cambio de siglo, y los otros dos tienen ya mucha más importancia hoy mismo, ¿no? Porque claro, cuando empezó el torneo de León, a finales de los años 80, estas cosas que hoy nos parecen tan evidentes, que haya tableros electrónicos gigantes para el público, que haya comentaristas que retransmitan el torneo en directo por internet y también para el propio público allí, que haya azafatas que se cuiden mucho el escenario, entonces era algo revolucionario, porque por desgracia el ajedrez ha sido siempre un mundo que ha mirado mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera, es decir, un mundo muy endogámico que miraba hacia adentro del mundo del ajedrez y muy poco hacia la sociedad en general. Y en cambio en León se dieron cuenta desde el principio de que había que hacerlo justo al revés. Debemos atraer a la sociedad hacia el ajedrez. Y para ello, esto que pone en el segundo párrafo, cuidar muchísimo a la prensa y los patrocinadores, tanto públicos como privados, es algo esencial. Hay que hacer una amalgama entre la prensa y los patrocinadores, porque si tú consigues que la prensa haga una buena difusión de un torneo, sin duda alguna los patrocinadores van a estar muy contentos de ello. Y todavía hoy, aunque cada vez menos por fortuna, hay organizadores de torneos de ajedrez que no comprenden que deben dedicar una parte sustancial, una parte razonable del presupuesto a todo lo que tiene que ver con prensa, comunicación, relaciones públicas, redes sociales, cuidado de los patrocinadores, etcétera, ¿no? Y por último, pero no menos importante, hay que cuidar mucho las actividades paralelas, porque precisamente nos ayudan a atraer a distintos sectores de la sociedad hacia el ajedrez. Eso en León se ha mimado siempre, no solo con actividades, digamos, convencionales que podemos ver en otros muchos sitios, como por ejemplo simultáneas. Siempre, todos los años, hay una exhibición de simultáneas de una de las estrellas invitadas, pero otras cosas también muy bien elegidas. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo un torneo de los jóvenes talentos que se juega en el mismo escenario del torneo magistral, un día por la mañana, utilizando exactamente todo lo que utilizan los mejores jugadores del mundo: el mobiliario, los relojes, las piezas, los tableros electrónicos, etcétera. Eso viste mucho el torneo y además es un incentivo fantástico para los jóvenes talentos. Y por supuesto las conferencias que aprovechan la fantástica conexión del ajedrez con muchas ramas de la ciencia, del arte,
etcétera. Y por eso digo que eso sirve para atraer a la sociedad. Pero sin duda, alguien que puede hablar de esto mucho mejor que yo es el artífice de que el León haya llegado a su edición, artífice principal, porque también es el director de un equipo de organización realmente fantástico que yo conozco muy bien. Y este artífice se llama Marcelino Sion, el director del magistral Ciudad de León durante la mayoría de su larga trayectoria, y la persona a la que yo he pedido que esté conmigo en esta conferencia porque le vamos a dar así un dinamismo mucho mayor y porque lógicamente él ha convivido con los personajes que yo voy a citar aquí de una manera más estrecha que la mía, porque él es el organizador del torneo. Marcelino, ¿cómo estamos? Hola, Leoncho, ¿qué tal? Encantado, es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que seguramente van a seguir este vídeo y esta conferencia sobre la historia del torneo magistral. Un placer. Me imagino que cuando tú tomaste las riendas del torneo no podías ni imaginar que iba a convertirse en uno de los elementos más importantes de tu vida, digamos, en lo personal, y también en uno de los torneos con más raigambre en todo el mundo, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Es muy difícil prever una cosa así. O sea, nosotros hicimos un torneo en su momento, en el año 88. Estamos viendo la primera foto del torneo magistral de ajedrez Ciudad de León, es esta que vemos aquí, la presentación de la primera edición en el año 1988 de 4 o 5 entusiastas del ajedrez de la Ciudad de León, que nos propusimos organizar un torneo internacional que permitiera dar cabida y dar oportunidades a los jugadores españoles que en ese momento destacaban más y que por circunstancias que no viene al caso ahora, sería muy largo explicar, no tenían oportunidad de jugar torneos internacionales. Entonces, a partir de ahí, la criatura fue creciendo y cobró vida propia y prácticamente nos ha llevado ella a nosotros. Al final se convierte como una especie de hijo que quieres cuidar y que quieres mejorar. Este siempre ha sido un evento que ha pretendido ir paso a paso y consolidarse y luego desarrollar nuevas actividades, nuevas facetas. Siempre fue un proyecto a largo plazo, pero nunca esperamos que llegara hasta a cumplir 33 ediciones como cumpliremos este año. Eso es evidente. Una persona que en realidad es un personaje de quien sería gravísimo que nos olvidáramos en esta conferencia, y por eso quiero citarlo nada más empezar, es alguien que ha conseguido algo que difícilmente tiene parangón en todo el mundo. No estoy seguro porque sería muy difícil comprobarlo, pero el árbitro del torneo, Joaquín Espejo, lo ha sido durante 32 ediciones consecutivas. Y bueno, el año pasado decidió jubilarse felizmente, ahí lo tienen en la pantalla, aquí también ya en el escenario del hermosísimo Auditorio de León, una sala realmente fantástica para un torneo de ajedrez como este. Y bueno, Joaquín Espejo, quien digamos se hizo muy duro como árbitro en el mejor sentido de la palabra cuando tuvo que trabajar en el duelo Kasparov-Karpov, Campeonato del Mundo Sevilla 87. Allí adquirió, se curtió, digamos, como árbitro de manera inmejorable y, bueno, justo desde un año después se convierte en el árbitro principal del magistral Ciudad de León. Un homenaje para él sin duda bien merecido y, como digo, felizmente jubilado el año pasado. Y luego, supongo, Marcelino, que tú quieres glosar a las dos personas que, digamos, antecesores de tu trabajo en el Magistral de León, que también fueron muy importantes, ¿no? Bueno, efectivamente, claro. Hay que recordar que en las primeras 10 ediciones del torneo magistral yo jugaba, todavía era jugador en activo y competía, ¿no? Entonces, aunque yo me encargaba un poco de la contratación de jugadores o de elaborar la nómina de jugadores de cada año, el primer director del torneo, lo vemos aquí en la imagen, Miguel Ángel Arias Soto, que falleció desgraciadamente el año pasado. Él fue director desde la primera edición, 1988, hasta la de 1990. 3 ediciones, que quizá las más críticas, porque todo evento los primeros años suelen ser muy complicados, ¿no? Entonces, bueno, como no, nunca olvidaremos a Miguel porque lo conocemos muy bien, era un personaje muy, muy, muy peculiar
y un entusiasta del ajedrez como hemos conocido pocos, y fue el que inició esta travesía que ha llegado hasta aquí. Ujú. Después, bueno, tenemos aquí al siguiente director del torneo magistral, Carlos Callejo, que todavía sigue colaborando con el torneo tradicionalmente cada año. Él fue el director del torneo desde el año 90 al año 97. Cuando lo cogió en el año 90 teníamos unas circunstancias muy complicadas. El torneo estuvo a punto de desaparecer ese año por múltiples circunstancias económicas, etcétera. Y Carlos, con un entusiasmo enorme, se comprometió a sacarlo adelante y a echarme una mano a mí, bueno, pues para seguir manteniendo ese proyecto y manteniendo un torneo que yo creo que era necesario en ese momento para el ajedrez español, y lo consiguió, a fe que lo consiguió, y lo llevó a muy buen puerto hasta el año 1997. Bien, y ahora vamos a glosar a los vencedores de todos los torneos y a otros que no vencieron, pero son personajes importantísimos de la historia del ajedrez. Fíjense, no exagero nada si les digo que con la mayoría de los nombres que van a desfilar por esta conferencia y cuyas fotos van a ver ustedes, se podría hacer una conferencia exclusiva sobre ese personaje, hablando solamente sobre él o ella, y les aseguro que esa conferencia tendría un enorme interés. Empezando por Javier Campos, un gran maestro chileno que en cierto modo es como un símbolo de la gran cantidad de jugadores latinoamericanos que vinieron a España, porque España es precisamente desde cuando empezó el torneo, desde el año 88, cuyo ganador fue Javier, es el país del mundo que organiza más torneos internacionales, lo ha sido siempre, lo sigue siendo hoy, y de alguna manera Javier pues simboliza a tantos maestros latinoamericanos que se han asentado en España o que han venido durante largas temporadas a nuestro país y que, bueno, han contribuido muchísimo también al ajedrez español. Y hablando de grandes maestros, digamos, prestigiosos, hay otro que quizá los más jóvenes de ustedes no conocerán, pero les aseguro que merece la pena conocer, que es Joseph Pinter, este gran maestro húngaro. Fíjense, para situarles en el contexto, Hungría fue, después de la Unión Soviética, fue uno de los países más importantes del mundo en ajedrez y sigue siéndolo hoy. Pero además, en el caso de Hungría, con un matiz muy importante. Entre 1952, creo recordar, y 1990, cuando desaparece la Unión Soviética, ese país ganó la medalla de oro en las 20 Olimpiadas en las que participó, no, 19, porque hubo una en la que no jugó por motivos políticos, excepto en una, y esa fue en 1978, y quien le arrebató la medalla de oro fue Hungría. Pinter en ese momento todavía no formaba parte de la selección húngara, pero sí fue campeón de Hungría ese año y el siguiente. Así que se pueden hacer una idea de su enorme categoría como jugador. Y el siguiente en aparecer es realmente una leyenda. Les aseguro que sobre este sí se puede dar una conferencia exclusiva, que es Julio Granda, el genial agricultor, como yo muchas veces lo he bautizado. Ganó el torneo en 1990 y no es más famoso o no ha ganado muchos más torneos porque él nunca quiso ser profesional del ajedrez hasta que ya no tenía edad para serlo. En realidad, pasados los 40 años decidió venirse a vivir a España y entonces durante unos pocos años fue profesional de jugar torneos, pero por ejemplo, aquí le ven en la foto de ese año contra el estadounidense Leonid Bass, pues Julio nunca, insisto, quiso ser profesional y sin embargo era muy temido por los mejores jugadores del mundo, y cuando venía a Europa sus resultados casi siempre eran realmente fantásticos. Y bueno, los ganadores de las dos siguientes ediciones son también personajes muy curiosos. El soviético Yevgeny Vladimirov se hizo especialmente famoso por algo realmente escandaloso. Y es que Garry Kasparov, en uno de los duelos contra Karpov, aquí tienen en pantalla a Vladimirov, lo acusó de espía, de vender análisis de Kasparov al bando de Karpov. Debo decir en honor a la justicia que nunca se ha demostrado que eso fuera cierto,
y que además Vladimirov en ese momento cumplía el servicio militar con el Ejército Rojo, lo cual, digamos, complicaba todavía más la situación. Hoy Vladimirov es uno de mis compañeros en la Comisión de Educación de la FIDE y es un jugador sumamente respetable y brillante a lo largo de su carrera en diferentes campos. Y el otro jugador también muy curioso en su biografía es el ganador de 1992, otro soviético entonces, hoy estadounidense, por eso aparece con esa bandera en esa fotografía, Boris Gulko, porque para poder emigrar a Estados Unidos tuvo que hacer 3 huelgas de hambre. Imagínense la vida que tiene este hombre y las muchas cosas interesantes que podría contarles. Pasamos luego a un año realmente importante, 1993. Bueno, antes de eso, perdón, porque si no se me olvidaría algo importantísimo en esa conferencia, tenemos que citar a otro personaje que estuvo en León y que, bueno, si no fuera porque nuestro realizador Isidro se enfadaría muchísimo conmigo, yo ahora me pondría de pie y le haría una reverencia a este hombre, Víctor Korchnoi, una de las mayores leyendas de los jugadores más importantes en la historia del ajedrez, sin duda alguna. No solamente por lo que hizo en el tablero, si hacemos una lista de jugadores que merecieron ser campeones del mundo pero no lo fueron, Korchnoi sin duda estaría en lo más alto. Aquí en esta foto lo tienen acompañado del gran maestro Zenón Franco, de quien luego hablaremos, que también ha contribuido mucho al torneo, y está analizando su partida con Mario Gómez, uno de los jugadores vascos más brillantes de esa época. Marcelino, ¿qué recuerdas de Víctor Korchnoi cuando visitó León? Bueno, Korchnoi en aquella época recuerdo que fumaba sin parar porque, bueno, yo jugué ese torneo, me tocó jugar con él y no paraba de fumar incesantemente. Al final jugamos una Grunfeld y él, bueno, podíamos llegar a un final de torres architeórico, de estos que tienes un peón de menos, pero es posible que sea tablas. Y yo le pregunté a Korchnoi qué opinaba de ese final y él me dijo, ¿quién sabe? Como dice, o sea, a pesar de que él había escrito manuales sobre ese tipo de finales, todavía seguía dudando, pero tenía una energía verdaderamente extraordinaria. Estamos hablando del año, creo, 94, si no recuerdo mal. Todos recordamos la cantidad de años que Korchnoi siguió compitiendo al más alto nivel, ¿no? Jugador extraordinario y un personaje de carácter difícil, pero con un carisma fantástico y que siempre será recordado, claro, por todos los aficionados al ajedrez. Bueno, sin duda alguna, un jugador carismático. Miren, se lo voy a resumir de una manera bien categórica. Si alguno de ustedes no ha leído todavía la biografía de Víctor Korchnoi, vayan corriendo a leerla. Y cuando digo biografía, no me refiero solo a sus partidas, que por supuesto son esenciales para cualquiera que quiera estudiar la historia del ajedrez, sino también su biografía extra deportiva o extra ajedrecística, que es digna de una película, y esto no es una frase hecha, es que la película que ganó el Oscar, creo que a principios de los 80, creo que fue hacia el 82, 83, La Diagonal di Fu, el Oscar a la mejor en habla no inglesa, está basada en las vidas de Korchnoi y de Karpov, de quien hablaremos dentro de un momento, así que ya ven que no exagero nada. Y antes de llegar a ese año 93, donde hablaremos de Karpov, no quiero que se me olvide tampoco una primera incursión en el maravilloso mundo de la familia Polgar. Luego profundizaremos más cuando lleguemos a la gran Judith Polgar, pero es que mucho antes hubo una primera visita a Marcelino de sus otras 2 hermanas, de Susan y de Sofía Polgar, que me imagino que recordarás con especial intensidad porque ya para entonces eran noticia mundial. Estas 3 hermanas en el año 88, en la Olimpiada de Tesalónica, en Grecia, rompieron por primera
y única vez, si no recuerdo mal, el poderío, la hegemonía absoluta de las jugadoras soviéticas, de la selección femenina soviética en las Olimpiadas de ajedrez. Eran 3 hermanas que nunca habían ido al colegio excepto para los exámenes porque sus padres, ambos maestros de profesión, decidieron educarlas en casa y supongo, Marcelino, que su llegada a León causaría una gran expectación, ¿no? Efectivamente, sí. Ellas jugaron en León en el año 1989, si no recuerdo mal, en la segunda edición del torneo. Nuestra intención era traer a las 3, pero por alguna razón de calendario o de compromisos previos, Judith no pudo venir ese año y vinieron Susa y Sofía. En ese momento yo creo que Susa era la jugadora más fuerte de las 3, ya era una jugadora, una gran maestro de alto nivel. Y recuerdo que fue, bueno, todo un espectáculo, ¿no? Porque todas las hermanas Polgar eran una atracción a nivel mundial, ¿no? Eran un fenómeno que se seguía con mucha atención en ese torneo, ¿no? Pero como de las Polgar hemos hablado tanto y es tan conocido todo lo que les rodea, solo contaré una pequeña anécdota que, como se decía en la película Blade Runner, he visto cosas que los humanos no creeríais. Yo he visto a la madre de las hermanas Polgar bailar rock and roll a gran velocidad con Joseph Pinter en la clausura del torneo magistral de ajedrez de León, y a pesar de los años que han pasado, que ya son muchos, todavía tengo grabada en la retina aquella imagen de lo bien que lo hacían los dos, y sobre todo porque la familia Polgar es una familia entrañable, gente muy amable y con la que seguimos manteniendo una muy buena relación. Nos hemos visto en México y en otros muchos sitios después, y bueno, es una relación muy especial la que tenemos con la familia Polgar. Ya ven ustedes las intimidades que puede llegar a contar, y no les digo las que no quiere contar un organizador de torneos de ajedrez, ¿no? Bueno, así llegamos al famoso año 93, que ya he citado varias veces porque es muy especial. El ganador de esa edición fue el Leonid Yudasin, otro jugador realmente muy peculiar. Por ejemplo, es muy aficionado a la parapsicología, con lo cual una conversación con él les aseguro que no tiene ningún desperdicio, pero es que además ese año visita a León a alguien que, bueno, si antes he dicho que debería levantarme y hacer una reverencia para Cosnoy, pues ahora tendría que hacer lo propio, incluso de manera todavía más acusada, para citar a Anatoly Karpov. ¿Qué quieren que les diga? Karpov, junto con Kasparov, es una de las personas más importantes de mi vida, así que todo lo que yo diga pues seguramente será muy intenso, pero se lo voy a resumir con una frase objetiva que no tiene nada que ver con mis simpatías personales. Objetivamente, este hombre que tienen en la pantalla es uno de los mejores deportistas de la historia. No he dicho ajedrecistas, he dicho deportistas de la historia. Si contamos todos los deportes, les va a ser a ustedes muy complicado encontrar mucha gente cuyo palmarés deportivo sea todavía más brillante que el de Anatoly Karpov, en esta foto con una melena que solo era admisible en la Unión Soviética porque era Karpov y porque realmente le habían puesto todas las condecoraciones del mundo, y entonces en la Unión Soviética o en la Rusia incipiente, pues Karpov podía, por ejemplo, dejarse esa melena tan poco frecuente en aquel país. Me imagino, Marcelino, que tendrás 1000 recuerdos de Karpov, ¿no? Bueno, efectivamente, ese fue un año muy importante porque el torneo dio un salto de calidad importante y se consolidó como un evento que crecía y que seguía obteniendo apoyos tanto de patrocinadores públicos como privados, ¿no? La visita de Karpov fue todo un acontecimiento. Recuerdo que cuando llegó en el tren a la estación de León desde Madrid y había bastantes personas esperando solo para ver a Karpov, que es un hecho. Castilla no es muy dada a Castilla y León, ¿no? No es muy dada a grandes efusividades, y aquello nos sorprendió incluso a nosotros, ¿no? Fue además un torneo donde Karpov no estuvo en su mejor forma, de hecho no ganó el torneo, como tú bien recuerdas, en aquella época era muy difícil que Karpov no ganara todo lo que jugaba, ¿no? Aunque ya tenía a Kasparov digamos, en el momento álgido también de su carrera, ¿no? Pero fue un acontecimiento. Recuerdo una anécdota muy curiosa porque Karpov siempre ha sido muy amable con los aficionados y con el público
en general, le invitaron a comerse un cocido leonés en una sociedad, digamos, muy famosa de la ciudad de León, el casino, y ahí le dieron una insignia que se llamaba Garbanzo de Plata, que era, se invitaba a escritores y personalidades del mundo de la cultura relevantes. Karpov tenía que jugar una partida aplazada esa tarde y entonces el presidente de la asociación se levantó y dijo, bueno, muchas gracias a Anatoly Karpov por haber asistido a esta comida y le disculpamos porque sabemos que esta tarde tiene un aplazamiento. Entonces Karpov cogió el micrófono y dijo, no, voy a esperar unos minutos más porque veo todavía que hay un comensal ahí al fondo que no ha acabado su café y cuando ya termine nos vamos todos. Bueno, un aplauso enorme. Karpov siempre ha sido un jugador, ha estado hace muy pocos meses, como tú bien sabes, en León para hacer algunas actividades. Es un jugador muy querido en esta ciudad. Desde luego. Y bueno, en una de las fotos que nos ha mostrado nuestro realizador Isidro sobre Karpov, habrán visto que estaba jugando contra un chico muy joven, creo que tenía 14 años en aquel momento. Aquí lo tienen, a Peter Leko, que luego ha llegado a ser uno de los mejores del mundo, subcampeón del mundo de hecho. Lo curioso de este duelo entre Leko y Karpov es que Karpov criticaba a aquel niño, a Leko, porque arriesgaba muy poco. Es decir, fíjense, criticar a un chico de 14 años porque arriesga poco debe ser un caso casi único en la historia, pero efectivamente el Leko ha mantenido después un estilo ultra sólido toda su vida que ya estrenó en aquel torneo de León. Los dos siguientes ganadores del Magistral Ciudad de León son también grandes personajes. En el 94, Alexander Beliavsky. Miren, solamente les voy a contar una anécdota. El actual presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Echagüen, bautizó a este hombre como Satanás, con todo cariño. En aquella época lo hizo, por ejemplo, en un torneo de Linares, que yo recuerde, porque su combatividad, su ansia por ganar cada partida, su espíritu de lucha, además de su talento, obviamente, eran tremendos. Llegó a ser el tercero del mundo después de Kasparov y Karpov. Y el siguiente ganador, pues también merece una reverencia más, sobre todo para quienes somos de habla hispana, es Alexei Shirov, en 1995. A él no le gusta mucho, pero yo le bauticé hace muchos años, en aquella época de hecho, como el Leonardo da Vinci del ajedrez, porque este hombre aprecia casi tanto la belleza de sus partidas como sus victorias. Y bueno, con eso creo que ya les he dicho mucho, pero en fin, lean su vida, miren sus partidas sobre todo, porque se lo van a pasar muy bien. Y en el 96 ocurre algo muy importante, además de una anécdota que también tiene su importancia. Y es que esto tampoco ocurre muchas veces, que el organizador del festival sea el ganador de uno de los torneos de ese año. Marcelino Sion, a quien tienen ustedes en pantalla, gana uno de los torneos que se juegan ese año en el Magistral Ciudad de León, pero sobre todo Marcelino es la primera victoria del pentacampeón del mundo y del 9 veces ganador en León, Viswanathan Anand. Efectivamente, sí. En el año 96 el torneo se amplía y aparte del tradicional torneo de 10 jugadores por sistema liga y de categoría, me parece que estábamos en aquella época entre categoría 9 y 10, tenía el torneo cerrado, y organizamos un match entre Viswanathan Anand, que era una superestrella en aquel momento y lo ha seguido siendo hasta nuestros días, para enfrentarlo al mejor jugador de la historia hasta aquel momento del ajedrez español, que era Miguel Illescas. Fue un match muy disputado. Miguel siempre habla muy bien de ese match porque le permitió aprender mucho de un jugador como Anand. Y bueno, en cuanto al torneo cerrado tradicional, ese año yo tuve la fortuna de ganar el torneo. Siempre es muy agradable ser profeta en la tierra de uno. No es nada fácil, por otra parte, porque uno se siente siempre más exigido cuando juega en casa, pero tengo un recuerdo muy, muy bueno de aquel año. Me gustaría decir, ahora que ya hemos pasado a fotos más modernas, y quiero agradecerle además al Diario de León, porque todas esas fotos que hemos visto en blanco y negro son en blanco y negro porque formaban parte del archivo fotográfico del Diario de León que nos cedió amablemente cuando se digitalizó
todo el material del periódico. Son fotos históricas que tienen un gran valor y que les agradecemos mucho poder disponer de ese material. Llegamos al año 97 y aquí tengo miedo de que el nombre del ganador de ese año, no me refiero al torneo cerrado que volvió a ganar Julio Granda, a quien ya hemos glosado antes, sino el ganador de ese año es un campeón del mundo para mí digno de enorme admiración, pero ¿qué ocurre? Que cronológicamente va a quedar encajado entre Anand y Kasparov, pero no quisiera que por eso, digamos, quede minimizado. Me refiero a Veselin Topalov, un ejemplo para mí de muchas cosas, por su combatividad sobre todo, por su creatividad también y sobre todo por ser un trabajador durísimo, alguien que comprendió muy bien desde muy joven que el trabajo era más importante incluso que el talento. Les contaré solamente una anécdota que creo que refleja bien el carácter de Topalov. Queda campeón del mundo sub-16 hacia el año 90, por ahí, 90 y algo, me parece, 90 y tantos quizá. Y entonces, inmediatamente, él y su entrenador, Silvio Danailov, se meten en un coche de segunda mano y atraviesan en pleno invierno toda Europa para llegar a España, porque ambos tenían muy claro que para llegar a la cumbre había que hacerlo en España, que era el país que organizaba más torneos del mundo. Y así se quedó en España ya para el resto de su vida. Hoy vive en Salamanca y así ganó también el Torneo de León en 1997. Y claro, ahora ya llegamos al año, si tuviéramos que elegir solo uno de los 33, tal vez el año más importante, Marcelino, sea el 98, porque es el año de Garry Kasparov, nada menos, ¿no? Efectivamente, el año 98 el torneo da un salto importantísimo. Nosotros invitamos a Kasparov y Kasparov nos propuso un proyecto que iba mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos, que era simplemente traerle a jugar en un cuadrangular parecido al que se había hecho en el año 97. Pero Kasparov nos ofreció la posibilidad de hacer algo completamente nuevo que él llamaba Advanced Chess o ajedrez del futuro, ajedrez avanzado, que era una simbiosis entre el hombre y la máquina. Es decir, los jugadores jugaban asistidos por ordenadores, de manera que la intuición del hombre se aliaba con la fuerza bruta de la máquina, ¿no? Y además eso nos permitía sacar todo ese pensamiento que los jugadores manipulaban en su ordenador, sacarlo a grandes pantallas para que el público pudiera ver cómo pensaban los grandes maestros de primer nivel. Bueno, fue un reto enorme, creo que salió muy bien, creo que el torneo y la modalidad tuvo una gran repercusión, un gran eco, y lo estrenamos en ese año 98 con un match al más alto nivel entre Garry Kasparov y Veselin Topalov. Ahí vemos a nuestro entrañable amigo Ricardo Calvo, ya desaparecido tristemente, en el medio de ambos. Y bueno, fue un match histórico y el torneo entró en una fase completamente nueva, ya acercándose a la élite de los torneos mundiales de ajedrez, además con una modalidad completamente novedosa que todavía se prolongó unos años más. Ahora enseguida volveremos a hablar sobre... esta foto evidentemente Esta no la foto es muy olvidaré famosa, sí. jamás y además tiene mucho que ver con algo que contaremos después. Pero antes de retomar el hilo justo en este punto, porque volveremos a hablar de Kasparov desde un ángulo distinto, no quisiera que se me olvide citar a la gran señora del ajedrez. Aquí mi reverencia tendría que llegar hasta el suelo. Me refiero, por supuesto, a Judith Polgar. Antes hemos hablado de sus dos hermanas. Judith no es solamente, por si ya fuera poco, la única mujer en la historia, en 1500 años de historia que tiene el ajedrez, que ha estado entre los 10 mejores del mundo, sino que es una señora del ajedrez en todos los sentidos, un ejemplo de deportividad, de espíritu de lucha, de creatividad, siempre jugando a ganar, no importaba quién fuese su rival, nunca se le conoció un mal gesto. Pero además de todo eso, después de retirarse de la alta competición en 2014, creó una fundación con su nombre que hoy es sumamente activa en la
promoción del ajedrez como herramienta educativa, no solo en su país, en Hungría, sino en todo el mundo. Así que Judith, pues en fin, todos los calificativos que utilicemos para elogiarla son realmente pocos y desde luego ya merecería no ya una conferencia, sino un ciclo. Fíjense, esta foto con minifalda era rompedora entonces. Para los más jóvenes de quienes me escuchan hoy les parecerá una foto más o menos normal, pero entonces el hecho de que una mujer apareciese en las fotos de ajedrez ya era noticia. Y si además iba con minifalda ya era una noticia rompedora. Pero en fin, por lo que rompía Judith no era por su manera de vestir, sino porque jugaba como Los Ángeles y era un rival durísimo, absolutamente para cualquiera, porque ganó a todos, incluido Kasparov, en diferentes momentos de su larga carrera. Y hablando de Kasparov, podíamos volver a esa foto en la cena en la que estamos Marcelino, él y yo, en un restaurante muy conocido de León, ¿no, Marcelino? Efectivamente, sí, sí, el restaurante Adonía es un restaurante que sigue abierto, que es un clásico de la gastronomía leonesa. Bueno, ¿por qué insisto en esta foto? Porque durante esa cena Kasparov nos insiste mucho, vamos, estaba disparado como una moto, era como un volcán en erupción, además de muy contento por haber ganado a Topalov, estaba contentísimo y muy implicado en el futuro del torneo y estaba haciéndole a Marcelino un montón de sugerencias sobre cómo podría ser la edición siguiente, la de 1999. 99, sí. Bien, pero ¿qué ocurrió, Marcelino? Bueno, efectivamente, él, como recuerdas, seguramente recordarás, porque fue un episodio que se prolongó en el tiempo y no fue agradable su final. Él en la cena nos insistió mucho en que lo que tenía que ocurrir el año siguiente en León era un match Advanced Chess entre él y Vishy Anand. Esto lo repitió varias veces, ese era el match que había que llevar a cabo. Y bueno, nosotros nos pusimos manos a la obra. Yo hablé con Vishy le gustó mucho la idea y rápidamente llegamos a un acuerdo con él. Por supuesto, Kasparov estaba entusiasmado con esa posibilidad y todo fue bien durante algunos meses hasta que la situación empezó a cambiar. Empezamos a ver síntomas de que algo pasaba, aunque no sabíamos muy bien qué. Y bueno, llegó un momento, no sé si un mes o quizá no, dos meses o tres antes durante el torneo de Linares, que era me parece en aquella época en febrero más o menos, donde aquella situación explotó y Kasparov en una rueda de prensa, bueno, absolutamente polémica y que dio la vuelta al mundo, dijo que se negaba a jugar en León porque los organizadores le habían humillado o algo parecido. Bueno, casi mejor eso lo puedes contar tú porque tú estabas presente en aquella rueda de prensa, yo estaba en León. Recuerdo que Jesús Bollero de Marca me pasó un teléfono y escuchaba las palabras de Kasparov sin dar crédito a lo que estaba escuchando, pero bueno, tú las escuchaste en directo y además tuviste la posibilidad y la oportunidad de hablar con Gary varias veces sobre este tema. Sí, bueno, yo les puedo resumir esto, daría para hablar muchísimo, pero se lo resumo en dos cosas muy breves. Primera, yo he tenido discusiones muy fuertes con Kasparov a lo largo de mi vida, unas 3 o 4 veces. En algunas llegaron a ser auténticas broncas y una de esas broncas fue al hilo de este tema precisamente. Yo le intentaba hacer ver que su comportamiento con el torneo de León era inaceptable. Esa palabra, ese adjetivo en inglés es realmente muy duro y él se enfadó mucho. Pero lo otro que quería contarles, que me parece muy significativo, es que desde entonces, y fíjense que han pasado años, él jamás me ha recriminado aquella bronca que tuvimos, lo cual les aseguro que cuando uno conoce bien a Kasparov, solo se puede interpretar de una manera. Él sabe que hizo mal y, bueno, lo reconoce y es su manera de reconocerlo. Pasemos a lo que ocurrió entonces, porque Marcelino, para cubrir la ausencia de Kasparov, ¿a quién trajo? Pues nada menos que a Karpov. Pero se encontró con un problema, y es que Karpov era evidentemente un jugador maravilloso, de los mejores de la historia, pero Marcelino, resulta que Karpov no estaba familiarizado con la tecnología moderna. Bueno, fue curioso porque cuando yo hablé con Karpov y le expliqué lo que había ocurrido, bueno, no hacía falta explicarlo porque aquello fue, digamos, un escándalo mundial, ¿no?
que nos puso en una situación complicada porque teníamos muchos contratos con patrocinadores, etcétera, que hubo que hablar. Afortunadamente recibimos un apoyo unánime de todo el mundo y hablamos con Karpov, le explicamos la idea y le explicamos que además la modalidad era Advanced Chess, que era ajedrez con ayuda del ordenador, etcétera. Bueno, él en principio le gustó la idea y se mostró totalmente dispuesto a jugar en León. Creo solamente con una condición, me dijo, quiero cobrar exactamente lo mismo que cobraba Garry, dando por sentado que lo que nosotros le dijéramos que cobraba Garry era lo correcto, cosa que así fue realmente, ¿no? Pero él exactamente en aquel momento todavía disputaba la supremacía mundial a Kasparov en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, yendo a la parte técnica, bueno, yo hablé con con Karpov y le dije, mira, todo el software lo va a poner Chessbase, entonces te voy a mandar todos los programas. Ah, sí, sí, mándamelos a Moscú. Bueno, le mandé un paquete completo lleno de programas, de módulos de análisis, el Chessbase, todo lo que íbamos a utilizar en ese match. Me contestó que lo había recibido todo, que sí, que se iba a preparar muy bien, bueno, en fin. Entonces, cuando él llegó a León, hicimos unas pruebas. Anand vino un día, hizo unas pruebas con los ordenadores que teníamos, que eran de una conocida firma a nivel mundial, y al día siguiente fue Karpov a hacer la misma comprobación y las pruebas con los equipos que teníamos preparados para que ellos jugaran, ¿no? Entonces, cuando empezamos digamos, a comprobar y a manejar el software, me sorprendió enormemente cuando él me dijo, bueno, en esta pantalla en la que estamos, ¿y ahora cómo vamos para atrás? Esta es una pregunta que cualquiera sabe que con Escape vuelves a la pantalla anterior. Entonces, recuerdo la cara de Frederick Friedel de Chessbase, que me miró atónito, porque claro, no podíamos creernos que Karpov tuviera esos conocimientos informáticos de los que hizo gala esa mañana comprobando los ordenadores. Bueno, se nos pusieron los pelos de punta porque nos imaginábamos lo que iba a ocurrir en el match, como así fue. Efectivamente, Karpov fue arrasado totalmente por Anand, que tenía un manejo de la informática extraordinario. Karpov lo pasó realmente muy mal en ese match y perdió, creo recordar, si no me acuerdo mal, no sé si fue 5-1, me parece, la derrota final en el match. Sí, efectivamente, Vishy Anand ganó ese año, ganó también los dos siguientes, poniendo los cimientos que le convertirían, que le han convertido en nona campeón, en campeón 9 veces del torneo magistral de León. Y en esos años tuvimos visitas, aquí le vemos, por ejemplo, con David Antón, alguien quien todavía no ha ganado el magistral de León, pero creo que lo hará porque es muy joven y con la categoría que tiene ahora y está en ascenso, supongo que lo acabará ganando. Decía que de esos años tuvimos la visita de personajes muy ilustres en el Magistral de León, bueno, en esos años y en otros muchos más. Pero, por ejemplo, en esos años vino Fernando Arrabal, alguien, bueno, es uno de los intelectuales más brillantes de España en todo el siglo XX y en parte del XXI, porque todavía vive y todavía se mantiene muy activo. Ahí lo tienen sentado de negro a la derecha. Y bueno, es muy aficionado al ajedrez, tuvo una columna de ajedrez durante muchos años en un periódico importante francés. Ahí lo tienen con Marcelino en un acto oficial en el Magistral Ciudad de León. En fin, todo un honor que Fernando Arrabal estuviera en León y cómo no decir lo mismo de alguien a quien yo pondría en ese escalafón de personajes admirables de la historia del ajedrez justo un poquito por debajo de Korchnoi, pero no mucho más abajo, que es David Bronstein, quien también estuvo, aquí lo ven en unas simultáneas, por cierto, en ese momento está en el tablero de Miguel Ángel Nepomuceno, escritor, periodista, historiador, intelectual leonés, también muy importante en la historia del torneo. Supongo, Marcelino, que a ti te pasará como a mí. David Bronstein es una de las personas más entrañables que yo he conocido en mi vida. Antes has contado la anécdota de cuando no quiso cobrar siquiera y realmente, pues, en fin, es alguien de quien te ponías a hablar con él y podías estar horas y horas sin aburrirte jamás, ¿no?
Y aunque creo que no disponemos de una foto de él, pero sería injusto no citar también a Fernando Sánchez Dragó, otro brillante intelectual español que en esa época contribuyó muchísimo a la cultura en general en España, con varios programas de televisión, libros, etcétera, y también a la promoción del ajedrez, en quien él siempre, digamos, apoyó y hizo un programa, Marcelino, desde el mismo escenario de León, ¿no? Efectivamente, yo creo que es uno del... Probablemente no existe un programa grabado íntegramente en el escenario del torneo, es decir, tal y como estaba el escenario para competir. Consistía en una larguísima entrevista, el programa era negro sobre blanco, era un programa sobre libros, sobre literatura, fue una larga entrevista de más de una hora hecha a Visianán. La anécdota de esa entrevista es que Fernando se presentó vestido completamente de blanco, como al uso hindú, al uso indio, vamos, ¿no? Es una vestimenta, y me preguntó, ¿tú crees que voy bien así para entrevistar a Anand? Digo, bueno, seguramente Anand irá de traje y corbata. Y efectivamente, la entrevista, como se puede comprobar en las fotos y en el propio programa, Anand vestido escrupulosamente de traje y corbata y Fernando vestido como si fuera indio. Fue una anécdota muy divertida y probablemente, ya te digo, no recuerdo un programa tradicional grabado en un escenario de sala de juego de torneo de ajedrez. Bueno, y así llegamos a la irrupción en el palmarés del torneo de otro gran campeón del mundo, Vladimir Kramnik. Ah, sí tenemos foto, mira, tenemos foto Sí, de esta es Sánchez la Dragó, foto del que escenario. está ahí vestido precisamente a la forma hindú, con una camisa típica de la India, porque él es un gran enamorado Esperando a también de Bisi, la cultura efectivamente, sí, sí. india. Pues decía que irrumpe en el palmarés del torneo otro gran campeón del mundo, nada menos que Vladimir Kramnik, triunfa en León en 2002, es decir, 2 años después de destronar a Garry Kasparov, nada menos, a quien consigue encontrar su principal punto débil, seca por completo en términos deportivos es la creatividad de Kasparov en el año 2000 en Londres, y luego en 2002 vence a Anand en el Magistral de León. Kramnik, que bueno, ha salido en los periódicos, en las noticias, muchas menos veces que Karpov y Kasparov por motivos extradeportivos, pero su contribución al ajedrez, a la ciencia y a la técnica del ajedrez es inmensa. Les aseguro que si son ustedes jugadores de ajedrez y no han estudiado las partidas de Kramnik, pues les falta algo muy importante por hacer, no les quepa ninguna duda. En 2003 gana Ruslan Ponomariov, un jugador realmente peculiar, muy querido por todo aquel que le conozcan. Fue el gran maestro más joven del mundo en su momento, a los 13 o 14 años. Hoy está afincado en España, vive en Bilbao, porque está casado y tiene una hija en Bilbao. Aquí, cuando yo hacía de jefe de prensa, estamos con Bashir Lagrave, Ruslan Ponomariov en el medio. Y bueno, un personaje también entrañable y que fue campeón del mundo de la FIDE, campeón del mundo oficial, un gran jugador todavía hoy. En 2004 vuelve a ganar Alexei Shilov, el Leonardo da Vinci del ajedrez, a quien ya hemos citado antes. Ya he dicho sobre él lo esencial, aunque podríamos estar hablando mucho más. Y luego hay 3 triunfos consecutivos otra vez de Vishy Anand. Eso nos lleva ya al año 2008. Y quizá ahí sería importante hacer un pequeño alto en el camino, Marcelino, para que expliques cuál es el cambio de la filosofía del torneo, ¿no? Cómo se cambia la filosofía del torneo y pasa a ser lo que es hoy todavía, lo cual quiere decir que bueno, ha funcionado bien, porque el cambio de filosofía, quiero recordar que ocurre en el año 2003, ¿no? Sí, efectivamente, 2002 es el último año de Advanced Chess. El proyecto se abandona porque la idea que teníamos en principio era implicar a las grandes firmas informáticas, a las grandes fabricantes de ordenadores, a buscar un modelo parecido a la Fórmula 1, es decir, cada gran empresa, IBM, Compaq, las que había en aquel momento, haría de escudería para algunos jugadores, y eso fomentaría un gran circuito con este sistema de juego. Eso fracasa finalmente porque, bueno, los temas comerciales son mucho más complicados de lo que uno se imagina, y finalmente
abandonamos Advanced Chess en el año 2002, fue la última edición. 2003 ya volvimos otra vez a un formato que yo creo que ha sido el más exitoso del torneo, que es sistema copa, semifinales y final, con partidas semirápidas y todo muy activo, muy dinámico. Y el torneo se prolonga con unos años de gran éxito y hasta, digamos, los inicios de la tremenda crisis económica que surge en el año 2008, ¿no? Que, como no puede ser menos, pues afectó gravemente también al torneo magistral, ¿no? Ahí el torneo entra en una situación hasta 2008. El torneo, bueno, creo que en el 2007, que cumplíamos 20 años, la edición fue con 4 campeones mundiales de ajedrez. Creo que estaba Topalov, Anand, Ponomarios y Casindano, que todos eran campeones mundiales de ajedrez, y además encima con la visita especial de Boris Spassky. Ese fue el broche de esa 20ª edición del torneo magistral. A partir de ahí llega la crisis y nos tenemos que reinventar. Para dar un dato significativo, diré que a partir del 2009, ya 2010, el torneo disponía de una tercera parte de lo que había sido su presupuesto en los 7-8 años anteriores. Todo para hacernos una idea de lo que supuso esa crisis económica en el magistral y, bueno, por supuesto, en el mundo y en todos los apartados de la vida cotidiana. El torneo se convierte se alternan matches entre jugadores muy significativos. Para no perder la calidad, decidimos reducir la cantidad. En vez de 4 jugadores, se convirtieron en algunas ediciones fueron matches entre jugadores de primer nivel mundial, pero seguimos manteniendo ese estatus de calidad. Y años después, cuando la situación se fue recuperando, volvimos de nuevo a esa fórmula de la que podemos hablar si quieres más adelante. Sí, antes de seguir cronológicamente con los vencedores a partir de 2008, tenemos que hacer referencias a personas muy importantes del periodo 2003-2007, empezando por una nota muy triste, la más triste de toda esta conferencia, desgraciadamente, y es que en 2003 había una silla vacía de alguien que ya ha aparecido en una foto anterior, de Ricardo Calvo. Miren, para resumir, para glosar la figura de Ricardo, lo mejor que se me ocurre es decir que es una de las personas más cultas que yo he conocido en toda mi vida, en general, hablo de cultura en general, y además su contribución al ajedrez en general también fue enorme, porque dedicó una buena parte de su vida a la investigación histórica del ajedrez, y concretamente a León venía pues muchos años, prácticamente siempre que pudo, estuvo en el torneo, y también su contribución como jefe de prensa y como otras funciones que realizó en el torneo fueron realmente magníficas. Antes, cuando citaba a Ponomarios, resultó que por esa época también visitó el León a alguien que luego iba a ser campeón del mundo, nada menos que Karyakin, Sergei Karyakin. Es una constante a lo largo de la historia del torneo que jóvenes talentos muy brillantes pasan por León y luego son campeones del mundo. Sergei Karyakin es todavía hoy el gran maestro más joven de la historia. 12 años y 7 meses es cuando logró el título de gran maestro. Ahí lo tienen a la izquierda de sus pantallas. Y todavía hoy, como digo, fue subcampeón del mundo contra Carlsen en 2016, si no recuerdo mal, y hoy sigue estando en la selección rusa y es uno de los mejores jugadores del mundo. Y hay que citar también los primeros pasos por León de Paco Vallejo, el mejor jugador español de la historia. Habría que remontarnos para encontrar algo comparable al siglo XVI, nada menos, y nombrar a Ruy López de Segura, que fue campeón del mundo oficioso en aquella época, y aparte de Ruy López, pues el mejor jugador nacido en España, sin contar a Alexei Shirov, es sin duda Paco Vallejo, a quien ven ahí saludando a Wesleyson, porque más adelante también fue vencedor del torneo. Y evidentemente tenemos que hacer 2 saltos en este camino para citar a 2 personajes realmente de categoría especial. Uno de ellos es el actual campeón del mundo,
el noruego Magnus Carlsen, que pasó por León cuando era prácticamente un niño. Marcelino, supongo que tampoco olvidarás jamás esa experiencia. Efectivamente, yo, bueno, ya conocía, digamos, los primeros pasos de Magnus Carlsen porque era un jugador muy joven que ya destacaba sobremanera. Pero recuerdo que hablando con mi buen amigo, bueno, nuestro buen amigo común, el maestro internacional Sergio Estremera, que venía de jugar de Italia, me dijo, acabo de ver jugar al que va a ser el futuro campeón mundial de ajedrez. Se refería en este caso a Magnus, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con su padre, lo invitamos a venir a León. Vino cuando yo creo que tenía 14 años. No puedo por menos que comentar esta foto porque evidentemente vemos a Magnus dando simultáneas en León, pero al que le da la mano, un niño de 9 años, ahora es el gran maestro y Jaime Santos Latasa. Fíjate qué partida histórica, que por cierto ganó Jaime a Magnus en aquella partida. Pero bueno, Magnus vino en ese año, fue eliminado en la primera semifinal, nada más y nada menos que por el monstruo de todos los torneos de León, que es Vishy Anand, que le ganó, no voy a decir con relativa comodidad, pero sí con cierta holgura. Magnus era muy joven todavía, pero ya demostró el talento inmenso que tenía en ciernes, ¿no? Y la ambición por llegar a lo más alto, cosa que se veía que iba a ocurrir y evidentemente es el campeón mundial actual con una claridad y una supremacía que nadie pone en duda todavía. Y en 2007, el invitado especial del torneo es otro personaje mítico del ajedrez, todavía vivo, Boris Spassky, campeón del mundo, destronado por Bobby Fischer. Desgraciadamente, me temo que va a ser inevitable que Spassky pase a la historia porque fue quien perdió el título ante Bobby Fischer en el duelo más escandaloso de toda la historia del ajedrez en el 72. Pero Spassky merece estar en la historia sin duda alguna por méritos propios, porque fue campeón del mundo, obviamente, pero también por toda su contribución, porque es todo un personaje de película. Recuerdo esa foto que hemos visto antes y esta que vemos ahora también la recuerdo. Aquí, además, por cierto, en esta foto también está Julio Llamazares, aquí dándole la mano a Spassky, Sí. justo en esta fotografía, el famoso escritor español que también ha colaborado con el torneo y que es leonés. Además, me imagino, Marcelino, que las memorias de nuestra convivencia con Spassky están entre las más queridas por ti, ¿no? Bueno, efectivamente, como recordarás, mantuvimos con Spassky, su mujer y varias personas más una larga sobremesa después de una cena inolvidable en León, donde hablamos largo y tendido, pues por supuesto, porque no podía ser de otra manera, de su match con Fischer, de por qué, sobre todo la pregunta del millón que le hacíamos, ¿no? ¿Por qué él no se había retirado en aquel match, ¿no? Ganaba 2-0, la actitud de Fischer era, digamos, intolerable desde muchos puntos de vista y nadie le hubiera reprochado a Spassky que se hubiera ido a su casa conservando el título mundial. No sé si ir más allá de lo que nos contó Spassky, casi que prefiero dejártelo a ti, pero como convendrás conmigo, fue una cena, una noche inolvidable. Hombre, sí, voy a resumirlo diciendo que Spassky es otro de los ajedrecistas que merece una película. Es decir, si yo fuera director de cine, haría una película sobre la vida de Spassky, sin duda alguna, ¿no? Ahí lo tenemos en esta foto con Illescas y con Michael Rahal, que nos ayudaba también como traductor en esa época. En fin, una vivencia inolvidable. Y ahora les voy a mostrar un libro, el libro del Torneo del León de sus primeros 20 años. Es este. Se hizo en 2007, recoge esas 20 primeras ediciones y no sé, Marcelino, si todavía se puede encontrar o está súper agotado. No, todavía se puede conseguir ese libro. La editorial MIC, que es la que lo editó con un gran cariño y es una edición muy cuidada, la hay en tapa blanda y en tapa dura. Creo que todavía es posible, pero pidiéndolos directamente a editorial MIC. Creo que ya la distribución digamos, en editoriales o lugares donde se vende material de ajedrez, el libro ya está agotado ahí, sí.
Y aquí quiero rendir homenaje a mi compañero en la escritura de ese libro, el gran maestro Zenón Franco. Les aseguro que escribir un libro es un trabajo maravilloso por una parte, pero durísimo por otra. Entonces, pues en fin, es de justicia citar a Zenón Franco, a que aquí lo vemos en una foto en este momento. Y así enlazamos con lo que les decía antes, digamos la última época del torneo, pero tenemos que hacer una parada en 2008 porque el ganador de ese año es un genio con mayúsculas, Vasily Ivanchuk. Miren, los periodistas solemos exagerar a veces, perdón, utilizamos quizá con excesiva frecuencia la palabra genio, pero en este caso, Marcelino, convendrás conmigo en que es merecidísimo el calificativo, ¿no? Hombre, efectivamente, el gran Vasily Ivanchuk, que es un jugador, bueno, que no puede pasar desapercibido, ¿no? Un gran talento, una bellísima persona y un extraordinario jugador de ajedrez, ¿no? Eh, para explicar la importancia que tuvo esa edición, hay que decir que Anand, en sus múltiples visitas al torneo magistral de ajedrez Ciudad de León, solo ha perdido en 3 ocasiones. Una con Kramnik en Advanced Chess, otra con Ivanchuk en esta edición del 2008 y creo que en el 2018, si no recuerdo mal, con Wesley So. Todas las demás son victorias. Ha ganado 9 veces León Visi, ¿no? Uno de los pocos jugadores que ha logrado derrotarle en una final ha sido Vasily Ivanchuk, que es uno de los jugadores más queridos en la ciudad de León. Son memorables sus ruedas de prensa donde permite y se enzarza en análisis de variantes con los aficionados. Es un jugador que bueno, cada vez que viene aquí, bueno, es muy apreciado y la gente lo saluda por la calle. Jugador entrañable, efectivamente. Bien, y luego vienen los triunfos en 2009 y 2010, nada menos que de Magnus Carlsen, que ahora ya venía en plan triunfador, no solamente como niño prodigio, y en 2010 de Boris Gelfand, que es otro enorme jugador, de los más fuertes del mundo desde el año 88 aproximadamente hasta hoy, antes bielorruso, hoy israelí. No sé, Marcelino, mientras Isidro nos muestra fotos de esos 2 años, que además también tuvimos las visitas de jugadores tan importantes como Aronian o Leñer Domínguez, el cubano, ahora estadounidense, Paco Vallejo, que volvió. No sé qué recuerdos especiales tienes de aquellos años. Bueno, esos 2 torneos son 2 nóminas impresionantes, ¿no? Porque el año que gana Carlsen, que me parece que es 2009, la nómina es Ivanchuk, Morozevich y Wang Yue, que era en aquel momento un fenómeno mundial del ajedrez chino, ¿no? O sea, esa era la nómina del 2009 donde gana Carlsen en una final tremendamente disputada con un auditorio abarrotado a Vasily Ivanchuk, ¿no? Y en el 2010 la nómina también era verdaderamente espectacular. Lenier Domínguez, Aronian, Gelfand y Paco Vallejo. Ese año ganó Gelfand en una final muy disputada contra Levon Aronian, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y en aquel momento. Creo que fueron 2 grandes ediciones del torneo magistral. Sí, luego en 2011 vuelve a ganar Vishy Anand, en 2012 Paco Vallejo pone su nombre en el palmarés del torneo, lo cual pues fue sin duda una gran alegría para sus muchísimos admiradores. Y luego hay un factor común, Marcelino, en los siguientes años, porque en 2013 gana el neerlandés Anish Giri, que bueno, hoy está entre los primerísimos del mundo. Y en 2014 y 2015 el chino Yi Wei, que en ese momento muchos lo veíamos como pues, futuro campeón del mundo o al menos alguien con muchas aspiraciones, luego tuvo un cierto parón. Estamos ahí a la espera a ver si consigue resarcirse y volver a la senda que lo convirtió, aquí lo tienen en pantalla, que lo convirtió realmente en un auténtico fenómeno. Quizá, Marcelino, en estos años una de las cosas más impresionantes es que si bien en el ajedrez siempre ha habido niños prodigios y jugadores fortísimos muy jóvenes, esa tendencia se está acentuando tal vez por la influencia del desarrollo con computadoras, ¿no? Efectivamente, yo creo que el auge de la informática, la facilidad para acceder a la información ha cambiado el ajedrez totalmente, ¿no? En los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y de hecho lo vemos en las ediciones del torneo magistral. Claro, como tú decías, Wei Yi cuando viene a León
tiene 15 años, pero eso puede parecer ya una edad exageradamente precoz. Pero es que en años posteriores vinieron Ramesbabu Pragananda, que tenía, me parece que en aquel momento 12 o 13, y al año siguiente Nihal Sarin, que tenía 14. Y los dos ya eran grandes maestros muy fuertes y plantaron seria batalla a las estrellas del torneo. Por lo tanto, efectivamente, el torneo, el magistral, siempre nos enorgullecemos de estar muy pendientes de dar la oportunidad a todos los jugadores que destacan a nivel mundial, por jóvenes que sean. Bueno, por ejemplo, un jugador que destaca a nivel mundial y lo sigue haciendo es el vencedor de 2017, que es Wesley Song, de origen filipino, pero que su carrera empezó a brillar mucho más cuando logró emigrar a Estados Unidos y establecerse allí. Realmente un jugador de primerísima fila mundial. Quizás su estilo no sea el más llamativo, pero sus resultados son realmente muy llamativos. Ganó en 2017 y volvió a ganar en 2018, y luego en 2019 gana alguien que simboliza mucho. El iraní Maksudlu simboliza mucho porque el caso de Irán es increíble. Lo voy a resumir muchísimo, pero les invito a que investiguen esto. A mediados de los años 90, creo recordar, el imán Khomeini prohíbe el ajedrez en Irán, por interpretaciones radicales del Corán, del libro sagrado de los musulmanes, etc. Pero antes de morir se arrepiente de ello, los intelectuales iraníes le convencen de que se ha equivocado haciendo eso, e Irán en los años y decenios siguientes se convierte en uno de los países más poderosos del ajedrez asiático, y hoy tiene como media docena de jugadores muy jóvenes fortísimos. Uno de ellos es Maksudlu, que ganó brillantemente, Marcelino, en 2019. Efectivamente, sí, sí, Maksudlu, que ya se veía que junto a Firusia, que es la otra mega estrella del ajedrez iraní, tenía un potencial enorme. Ya quedó campeón mundial sub-20 con solo 18 años, y aquí demostró la categoría de su juego, derrotando nada más y nada menos que a Vasily Ivanchuk en la final. Y de hecho, en esta edición de 2020 que disputaremos en unos días, Maksudlu va a tener la ocasión de defender su título, ¿no? Solo quería remarcar algo que de unas ediciones pasadas, decir que también en León jugó Hu Yifan, campeona mundial de ajedrez, y junto con Judith Polgar, quizá la jugadora más fuerte de la historia del ajedrez. Sí, que llegó incluso, ha llegado a tener resultados que, tomados aisladamente, son incluso mejores que el mejor resultado de Judith Polgar, aunque obviamente la carrera global de Judith Polgar es inigualable, ¿no? Aquí la vemos con Yi Wei, con Vallejo y con Iván Salgado, de derecha, nombrados de derecha a izquierda. Por cierto, Marcelino, ya que hablamos de una mujer, no se nos olvide citar a una que ha aparecido en un par de fotos, pero como las fotos estaban llenas de personajes muy brillantes, no hemos tenido opción de citarla, que es Beatriz Menéndez, que es una colaboradora imprescindible en el torneo, digamos, la mano derecha junto a Isidro de Marcelino Sion, y no puede faltar su mención en esta conferencia. Háblanos, Marcelino, es la que manda, de cómo... además, Leoncho. Es la que manda, como bien sabes. Es la que manda, efectivamente. Háblanos, por favor, un poco más de esta edición de este año tan especial. ¿Cómo es esto de hacer el torneo a través de Internet? Y no solo el torneo magistral que todos conocemos, sino bastantes más cosas. Bueno, como sabes, estamos viviendo una circunstancia muy complicada con esta pandemia a nivel mundial. Nosotros teníamos muy presente que el torneo magistral nunca ha dejado de jugarse, es decir, nunca ha estado ausente ningún año. Han sido consecutivas las 32 ediciones que llevamos, y teniendo la posibilidad que nos brinda la tecnología actual de poder hacer por internet el evento, no dudamos ni un momento que, pensando que posponerlo o aplazarlo generaba demasiada incertidumbre, y bueno, consultamos con los jugadores, los patrocinadores, a todo el mundo le pareció una idea estupenda,
y decidimos ponerlo en marcha. Lo haremos en chess.com, en la plataforma chess.com. Ahí se podrán seguir no solo las partidas del magistral, en las que veremos a Sirov, Maxodulu, Jaime Santos y Leinier Domínguez, sino también todas las actividades paralelas del torneo, simultáneas de Leinier Domínguez, el Open, el tradicional Open, que esta vez, al ser por internet, tendremos la oportunidad de tener a miles de jugadores compitiendo, y luego un torneo nuevo que hemos creado para jóvenes talentos, siguiendo en la línea de lo que el magistral siempre ha defendido, en el que tomarán parte grandes maestros de la talla, serán 4, el gran maestro Eisipenko, el gran maestro Abusatorov, el gran maestro Sarana y el gran maestro Nijael Sarin, todos cercanos a los 2.700 puntos de elo y todos jugadores muy brillantes de menos de 18 años de edad. El ganador tendrá una plaza asegurada para jugar en León en la edición número 34, que esperemos que se pueda desarrollar presencialmente, efectivamente. Para ir despidiéndonos ya, hemos reservado para el final a 2 personajes que simbolizan mucho. Uno ya ha aparecido en una foto jugando contra Magnus Carlsen, a quien, como decía antes Marcelino, además ganó en esa partida de simultáneas. Me refiero a Jaime Santos Latasa, que participa en la edición 33 de este año, que para Marcelino, pues por una parte simboliza la historia del torneo, porque lo vimos pues con pantalones cortos jugando el torneo de los jóvenes talentos, y lo vemos ahora ya como uno de los mejores jugadores españoles consagrados. Aquí lo tienen en la foto. Además, Marcelino es su entrenador, o sea que para él es casi como un hijo. Y el otro personaje que te invito a glosar ya para ir despidiéndonos, Marcelino, es al famosísimo escritor en todo el mundo, no solo en los países de habla hispana, Arturo Pérez Reverte, que nos ha hecho el honor de visitarnos en León varias veces, y claro, su presencia evidentemente da como una orla de prestigio al torneo, ¿no? Efectivamente, bueno, empezaré por Jaime. Hombre, el caso de Jaime para nosotros es absolutamente entrañable, ¿no? Porque conocemos a Jaime desde que tenía 6 años, empezó a jugar ajedrez, ha jugado todas las simultáneas y todos los eventos paralelos que el torneo ha ido organizando, y una de las grandes ilusiones que yo he tenido siempre es verle jugar con todas las estrellas en el escenario del torneo magistral. Bueno, deseo que he visto cumplido. Afortunadamente en vida no he tenido que esperar a verlo en la posteridad, y bueno, o sea, ver el crecimiento de Jaime es una ilusión, porque no hay que olvidar nunca que un torneo como este tiene que servir para que la cantera del ajedrez mejore, crezca en la ciudad. Aquí tenemos muchísimos niños en las escuelas municipales, hemos tenido campeones de España de categorías sub-10, sub-12, sub-16, que luego por circunstancias pues se han dedicado a su trabajo, sus carreras, pero que eso demuestra que un evento como este genera la atención suficiente, y el contacto con los mejores jugadores del mundo anima para competir y para obtener jugadores jóvenes que sigan manteniendo, digamos, el nivel de lo que deseamos en el torneo magistral, ¿no? Por tanto, es una gran satisfacción ver a Jaime jugando al primer nivel, ¿no? Y en cuanto a Arturo, pues qué voy a decir. Arturo, que es una persona a la que digamos, le tenemos un afecto muy, muy especial. Ha venido a León, creo que 3 o 4 veces por lo menos. Vino el primer año porque él quería documentarse para una futura novela que versara sobre el mundo del ajedrez, y de hecho yo creo que en la novela El tango de la Guardia Vieja hay una gran parte de la novela, por lo menos un tercio de la novela, que se refiere o trata del ajedrez. Bueno, hemos pasado tan buenos momentos, ratos tan inolvidables con Arturo, hablando de toda clase de temas. Es una persona además súper interesada por el ajedrez, una persona que el ajedrez le atrae desde hace muchísimos años, y bueno, con su amabilidad habitual se ganó al público de la ciudad de León, porque bueno, a pesar de que mucha gente piensa que por sus artículos Arturo puede ser un poco áspero, nada de eso es cierto, ¿no? En el trato personal es una persona afable, cercana, muy amable, y de eso pueden dar fe tantos y tantos aficionados a la literatura y al ajedrez que se acercaron a él todas las veces que nos ha visitado en León. Por lo tanto, un honor que Arturo sea amigo nuestro, y un honor que además sea una persona vinculada
al torneo magistral de ajedrez Ciudad de León. Bueno, pues espero que ustedes ya estén convencidos de que yo no exageraba al principio cuando les decía que esta conferencia tenía la garantía de que ustedes no se iban a aburrir. Solo añado 2 mensajes. Uno, visiten León con o sin torneo, es una ciudad magnífica. En cuanto pueda, si no lo han hecho ya, vayan a León y si no, repitan, porque su gastronomía, sus atractivos culturales, su belleza, la simpatía del ambiente, de las gentes, etcétera, es realmente muy recomendable y obviamente si pueden ir en las fechas del torneo en los años siguientes, no dejen de hacerlo, porque supongo, y te dejo esto para la despedida, Marcelino, supongo que como estamos ya en la edición 33, podemos empezar a vislumbrar el cincuentenario, la edición 50ª, a la que confío, Marcelino, a la que tú y yo podamos asistir como 2 venerables ancianos, tal vez, ¿no? En eso confío yo también. Como dice Jaime Santos, 15 años más y luego ya te jubilas. No sé si será posible aguantar tanto, pero efectivamente quiero abundar en lo que tú decías, invitar a todo el mundo a que visite la ciudad de León y si además pueden visitarla a las fechas en las que coincide con el torneo magistral, estaremos encantados en recibirles. Quiero agradecer, no quiero terminar esta conferencia sin agradecer a los verdaderos artífices de que este evento haya llegado hasta aquí, que son sus patrocinadores, que como tú bien sabes, son muy fieles. Tenemos patrocinadores que llevan con nosotros 25 años, 20 años, 27 años, 15 años, o sea, gente que nos ha apoyado en los momentos más duros y más difíciles cuando la situación económica era muy, muy complicada. Muchos nos tememos que volverá a serlo y esperamos seguir contando con ellos porque son los artífices, con el Ayuntamiento de León a la cabeza, por supuesto, la Junta de Castilla y León, la Universidad, la Diputación, ALSA, Banco de Sabadell, el Inversor Inquieto, la Editorial MIC. Todos estos han hecho posible que todos estos jugadores a los que hemos dado un repaso, que ustedes han visto, crearan este torneo que cumple este año su 33ª edición. A ellos muchas gracias y a ustedes no se olviden, están invitados a visitar León. Ya lo saben, nos vemos en León. Hasta pronto. Hasta pronto.